Bienvenidos a Entre Cultura e Historia, un programa donde exploramos figuras y eventos que han dado forma al legado de nuestra historia. El día de hoy nos adentraremos a la historia y leyenda de Catalina Huanca. Así es, Claudia. Catalina Huanca es un personaje envuelto en misterio y fascinación. A lo largo del tiempo, su historia se ha contado de diversas maneras, entre hechos históricos y leyendas populares. Acompáñenos a descubrir quién fue en realidad Catalina Huanca y cuál es el legado que nos ha dejado. En los rincones de la historia andina existe un nombre que ha trascendido en el tiempo y la certeza. Catalina Huanca, mencionada por cronistas, evocada en leyendas y homenajeada por su pueblo. Su figura sigue envuelta en misterio. Hoy recorreremos caminos que entretejen relatos distintos, pero unidos por una misma mujer, generosa, poderosa y profundamente recordada. Pero, ¿quién fue realmente Catalina Huanca? Las versiones difieren y cada relato abre una puerta a una historia distinta. Una de las primeras referencias escritas sobre Catalina Huanca aparece en las célebres Tradiciones peruanas de Ricardo Palma, con su característico estilo costumbrista. El autor la retrata como una dama indígena, adinerada, muy católica y profundamente generosa. Catalina Huanca es uno de los personajes más significativos que tenemos en la Sierra Central peruana, concretamente en el Valle del Mantaro. Es un personaje que se mueve en el plano de lo mítico, lo real y también de la fantasía, digamos. Es un personaje que tomó relevancia a partir de la tradición que escribió Ricardo Palma, que se llama Los Tesoros de Catalina Huanca en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, donde cuenta la existencia de una cacica, hija del cacique Otto Apualaya, que habría sido bautizada, según refiere Palma, por Francisco Pizarro, y que llegó a tener una gran riqueza, ¿no? Gran riqueza que se trasladaba a Lima, que en Lima habría costeado los azulejos y las maderas de una de las iglesias que ahí existían, que era conocida por su religiosidad, cosas de ese tipo, ¿no? No obstante, surge el debate en torno a la historicidad de Catalina Huanca, de decir si el personaje efectivamente ha existido. Porque la tradición de Palma, bueno, es un poco se ubica en el plano de la literatura, ¿no? La tradición es una literatura en realidad. Y parece que Palma ha mezclado cosas, ¿no? Digamos, documentos, relatos orales que existían. Según Palma, Catalina Huanca donó una inmensa cantidad de plata para la construcción de iglesias y conventos en el Cusco y Lima, destacando por su piedad y nobleza. La historia que relata se centra en su paso por la capital virreinal, donde, vestida con sencillez, pero con un aura majestuosa, dejó asombrados a muchos. Catalina Huanca, según esta versión, encarna a la noble indígena que, lejos de rebelarse contra el nuevo orden colonial, lo asimila, lo transforma y le otorga un rostro de dignidad y espiritualidad. Palma no ofrece mayores detalles biográficos ni pruebas documentales, pero sí deja sembrada la idea de una mujer que, desde el silencio, moldeó parte del rostro religioso del virreinato. Años más tarde, otro nombre aparece para hablarnos de Catalina Huanca, desde una mirada profundamente local. El historiador Aquilino Castro Vázquez, en su libro Teresa Apualaya, la muy poderosa señora Catalina Huanca, donde sostiene una tesis provocadora. Catalina Huanca
no habría sido un personaje anónimo de la tradición oral, sino en realidad Teresa Apualaya, una líder indígena con poder político real en la región central del Perú. En el caso de la Sierra Central, lo interesante es que no se encuentran documentos sobre la existencia de una señora Catalina Huanca. ¿Qué pasa, no? En la Sierra Central, miren, contrariamente existen documentos sobre cacicas, sobre mujeres cacicas que aquí han existido en el siglo XVII y en el siglo XVIII. La más célebres son las llamadas cacicas Apualaya, Teresa y Petrona Apualaya, y los que las han sucedido, ¿no? Por ejemplo, Teresa Apualaya tenía un hijo, Blas Astocuri, que se casó con una cacica Gabriela Limaya. Esta Gabriela Limaya era el cacicazgo de Lurín Huanca, que tenía su centro en San Jerónimo de Tunán. Y también era cacica, llegó a ser cacica principal y gobernadora. La hija de esta Limaya, Josefa Astocuri Limaya, también fue cacica de toda la región. Según Castro, Teresa Apualaya nació en Chupaca en 1675. Era hija del curaca Carlos Apualaya, descendiente de Machu Apualaya, líder de la parcialidad Jana Huanca. Tras la muerte de su padre, Teresa asumió el cacicazgo hacia 1698, cuando aún era muy joven. Gracias a una red de alianzas estratégicas, logró unificar y gobernar las tres principales parcialidades huancas de su tiempo: Hatun Jauja, Hurin Huanca y Jana Huanca, lo que hoy abarcaría Jauja, Huancayo, Concepción y Chupaca. Castro explica que Teresa habría usado el nombre de Catalina Huanca durante sus viajes a Lima como una forma de proteger la identidad de su hermano, Cristóbal Apualaya, quien era prófugo de la justicia y vivía oculto en la capital. Aunque esta afirmación no cuenta con respaldo documental, sí refuerza la idea de una mujer astuta, estratégica y consciente del entorno político en el que se movía. Una tercera versión nos traslada a los registros limeños del siglo XVII, donde emerge una mujer indígena identificada como Catalina Acopachua, también llamada Catalina Huanca, reconocida por su papel como donante y benefactora en la capital virreinal. Documentos del siglo XVII registran sus aportes a obras piadosas y su rol en la vida limeña, aunque con una visibilidad limitada por su condición de mujer y de indígena. En Lima existe una tradición en torno a una señora Catalina Huanca Acopachua. De hecho, su testamento se ha encontrado en Lima, ubicada en el siglo XVII. Pero también se encuentra que existe en el hospital de Santa Ana, existía un cuadro de esta señora Catalina Huanca. Y eso lo vio el viajero Bennett Stevenson en la época de la independencia. Entonces, de esta señora Catalina Huanca en Lima sí hay algunos documentos breves que dan referencia a ella. Esta versión busca devolverle a Catalina un lugar concreto en la historia, más allá de la leyenda. No como figura mítica, sino como mujer real, andina, activa y silenciosamente presente en la Lima virreinal, cuya memoria ha sido eclipsada por siglos de olvido documental. Pero en el recuerdo parece que la presencia de esta señora se las ha agrupado como Catalina Huanca, ¿no? Se las ha recordado bajo el nombre de Catalina Huanca. Entonces, desde esta perspectiva, parece que Catalina Huanca es un cargo, ¿no? Es una categoría que aglutina la presencia de otras mujeres de cacicas, principalmente, que han existido en la zona. Es otro punto de vista que podemos proponer. Pero ¿qué sucede, no? En la región, fíjense, en la región del Valle del Mantaro, existe muchos relatos vinculados a tesoros escondidos. ¿Por qué, no? Porque parece que uno de los lugares donde se escondieron los tesoros que se llevaban a Cajamarca cuando se capturó al Inca, y en el rescate que él ofreció, al darse por sabido que el Inca había sido ejecutado, fueron escondidos en la región.
Sí, y de hecho la región es uno de los pocos lugares que existe esta serie de relatos de tapados, ¿no? Tapados se lo suele decir, donde se cuenta pues de tesoros escondidos. Entonces, uno de estos tesoros habrían sido en esta idea de relatos de mitos, los de Catalina Huanca, ¿no? Pero miren, en el plano ya de la historicidad de lo real, estas cacicas que les he comentado hace un momento eran una de las personas más potentadas que haya existido en el virreinato. Las Apolaya principalmente, ¿no? Por ejemplo, doña Petrona Apolaya tenía algo de 150,000 pesos, que es una cantidad fabulosa en la época colonial como su patrimonio. Doña Teresa Apolaya tenía algo de 121,000 pesos, ¿no? Como parte de su patrimonio. Entonces sí existía una riqueza material evidente, ¿sí? Que se traducía en tenencia de tierras, en patrimonio a través de bienes. ¿Por qué es importante esto, no? Porque miren, esto permite un poco colacionar esta idea de las cacicas ricas potentadas con la existencia de tesoros escondidos. Entonces, en el imaginario parece que se ha juntado y se ha mezclado esa idea, ¿no? De tesoros escondidos con bienes patrimoniales en abundancia que tenían estos caciques, ¿no? Estas cacicas. Y se las ha comenzado a recordar por ese hecho, ¿no? Por el hecho de ser personas potentadas, ricas, y vincularlas a un nombre, que es el de Catalina Huanca. No es casual, fíjense, que en el Valle del Mantaro hay diversos sitios donde hay oralidad sobre Catalina Huanca. No solo es en San Jerónimo, existe en Jauja, existe en Chupaca, en Mito también. Y curiosamente, estos lugares donde existe esta oralidad sobre Catalina Huanca son lugares donde los cacicas, estas cacicas que les he comentado, tenían bienes, unidades productivas. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo ya es Paucar, ¿no? En Jauja, en lo que es actualmente la hacienda Paucar, ¿no? Que era un obraje Paucar que en la colonia era propiedad de las élites indígenas, de los caciques, pues, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay un relato oral sobre Catalina Huanca, ¿no? Eso lo cuenta Manuel J. del Valle, ¿no? Un autor local de Jauja. También hay relato oral del mismo sentido en Chupaca. En Chupaca, por ejemplo, yo mismo escuché a una persona referirse a una tal mamita Petrona Apolaya, ¿no? Petrona Apolaya, ¿no? Catalina Petrona Apolaya, algo así. Entonces, miren, y lo último, obviamente, pues es el caso de San Jerónimo de Tunán, que era lo más significativo, ¿no? ¿Por qué se asume que es Catalina Huanca de San Jerónimo de Tunán? Porque ahí vivían caciques, pues, ¿no? Que eran los Limaya, ¿no? Esta Gabriela Limaya que digo vivía en San Jerónimo de Tunán, ¿no? Y de hecho, el relato de Palma como que ha contribuido a ahondar esa idea, ¿no? A encontrar esa idea de que ahí vivía Catalina Huanca. Entonces, miren, un poco tenemos un panorama abierto, diverso, de cómo de alguna forma se han intentado recordar la presencia de estas señoras, estas cacicas, ¿no? En la Sierra Central, de estas Apolaya, estas Limaya, estas Astocuri, a partir de solo un nombre, parece, ¿no? Y es un poco lo que recogió Palma. O sea, Palma recoge, Palma se escribe en el siglo XIX. Palma recoge, fíjense, la Catalina Huanca que existía en Lima, Catalina Huanca Acopachua. Y esta Acopachua, como un paréntesis, esta Acopachua es de la familia de los Limaya, ¿no? Curiosamente, en la época colonial, las mujeres no se apellidan Limaya, se apellidan Acopacho, Intipacha y Alopachua. Y es lo que pasa, parece, con esta Copacho que está en Lima. O sea, es una integrante de la élite indígena del Lurín Huanca, de San Jerónimo, que pasó a Lima, ¿no? Que pasó a Lima, ¿no? Y vivía en Lima. Y se le llamaba como Catalina Huanca Copacha, porque era de la zona Huanca, pues, ¿no? De Lurín Huanca, de esta región. Entonces, Palma recoge relatos sobre esa Catalina Huanca que existió en Lima, ¿sí? Que donó bienes, parece, evidente, ¿no? Con la riqueza material que han tenido las cacicas que han existido y con los relatos de esta cacica donadora de terrenos, como que era dueña de todos los bienes de la sierra del que se hicieron las comunidades campesinas que hicieron después, ¿no? Y es un poco lo que tenemos en cuanto a Catalina Huanca, ¿no? Por eso es que no hay una sola visión estandarizada en tanto a esta señora, y parece tratarse más de una categoría mítica, sí, un cargo, ¿no? Donde se aglutina el recuerdo de distintas personas, de distintas mujeres en realidad, que haya existido en una época determinada aquí en el Valle del Mantaro. Más allá de los libros, en los caminos polvorientos de San Jerónimo de Tunán, la memoria se conserva entre piedras, túneles y relatos. Este distrito guarda no solo ruinas, sino ecos vivos de lo que pudo ser la vida de Catalina.
una siguiente característica, digamos, de los relatos en torno a Catalina Huanca es su riqueza, ¿no? Su riqueza material. En el relato de Palma, por ejemplo, dice pues que llevaba 100 minas de oro a Lima, ¿no? Iba a Lima y volvía llevando 100 minas de oro, ¿no? Ahí también se dice que el relato de Palma, la tradición de Palma, ¿no? Que había un cura que llegó a San Jerónimo, que quería pasar fiesta, no tenía el dinero, un monaguillo lo llevó a un sitio y le enseñó los tesoros, ¿no? Para que coja. Sobre esa base pudo hacer una festividad y recibir a un visitador que llegaba, ¿no? Con ese tesoro, que comparte el tesoro que le enseñó el monaguillo, en un lugar escondido, secreto en San Jerónimo de Tunán. Nos encontramos aquí, en la Plaza San Jerónimo de Tunán, uno de los posibles lugares de origen de Catalina Huanca. San Jerónimo de Tunán es uno de los pueblos que surgieron en la época toledana en 1570 en el Valle del Mantaro. El nombre de San Jerónimo parece que viene del cacique Jerónimo Huacrapáucar, que era el cacique principal que estuvo aquí cuando llegaron los españoles. Estamos en la iglesia de este distrito. Esta iglesia también es una de las más antiguas del Valle del Mantaro, surgió junto con este pueblo. Aquí se supone que estaba el túnel que comentábamos hace un momento que dirigía hacia la casa de Catalina Huanca. También aquí es donde se habría llevado a cabo este relato que cuenta Ricardo Palma de digamos, las personas que llegaron para hacer una festividad, una celebración donde se habría encontrado el tesoro que permitió el éxito y el boato en esta celebración. También se supone que aquí habría hecho múltiples donaciones esta cacica, dada su gran religiosidad que por todos es reconocida. Finalmente, la iglesia de San Jerónimo de Tunán también tiene una significación en toda esta historia porque es en torno a esta iglesia que se construyó, digamos, la devoción que caracterizó a esta cacica que estuve comentando hace un momento. En San Jerónimo de Tunán, donde el tiempo susurra entre ruinas y caminos, habita aún el misterio de Catalina Huanca. Y una voz del pueblo nos revela secretos guardados en su antigua casa y en las leyendas que la envuelven. Pues, sí, por eso le digo de la municipalidad, de frente ahí hay un canal que se dice regadío, de acá llega ahí al costadito nomás hay una casita así chiquita nomás, y cuando usted escucha, ahí adentro suena gotas de agua. Está. Inclusive yo en ese tiempo ya yo tenía razón. Han venido así turistas, querían de entrar, ¿no? Pero uno de ellos quedó muerto y han sido 3. 2 salvaron y uno se quedó porque había postes, dice que eran oro. Relataba los otros que se han escapado, pues. Ese dice queríamos sacar y el otro se ha quedado ahí. Ya no regresó, ya se quedó así. Y nadie así nomás ingresa a esa casa. Y nadie puede ingresar, por eso está puesto una puertita ahí, asegurado ahí. Solamente van a escuchar nomás, como le digo, sale gotas, se escucha gotas de agua, pe. Pac, pac, pac. Eso. Eso es todo. ¿Era cacica Catalina, sabes tú? Como dice, Cacica. si nadie lo puede, todos van a ver nomás pero ya saben que no pueden de entrar, pues prohibido. Como ha pasado eso, ya no tienen miedo. Y por eso le dijeron y han encontrado pues el túnel de acá hasta ahí. Y inclusive cuando se ha caído han hecho esa refacción hay un jardincito atrás. Ahí hemos visto nosotros también
que había, ¿verdad? Unos túneles así, que guía para allá. Así, igualito en la iglesia también. Como se ha caído también así, también han encontrado túnel que va para arriba. Ahí está. Inclusive se dice de Catalina Huanca. Por eso más es acá, Catalina Huanca. Inclusive esta calle también se llama la avenida Catalina Huanca. En San Jerónimo también se encuentran las ruinas de una iglesia que guarda el recuerdo de Catalina Huanca, quemada durante el paso de los chilenos. Sus muros ocultaron secretos que aún laten bajo tierra. Túneles que la conectan con la iglesia principal del distrito y con la antigua mina como guardianes silenciosos de su historia y tesoros. Papá, le digo, ¿y por qué está esa iglesia así todo caído? Le digo, hija, esa iglesia ya estaba para poder techarle, como se dice, nosotros acá lo decimos techar, ponerle ya todas las cositas para que funciona. Y total que, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó, papá? Le digo, ¿qué pasó? ¿Y por qué lo han hecho así? Qué mala gente, le digo así a mi idea de mí, ¿no? Y me dice, ¿sabes, hija? Esa iglesia era el 9 de julio de Concepción que hacen la fiesta. Los chilenos han llegado ahí. ¿Y qué han hecho los chilenos con esa iglesia? Le digo, no sabes, hija, los chilenos, como le han, de ahí, vulgarmente, como dices, le han votado, ¿ya? Para que se vayan. Y total que se han venido a refugiar ahí, a esa iglesia, porque no había otra cosa, porque ¿a dónde van a ir? Se hizo la noche, se refugiaron ahí, y de ahí también se enteraron acá también, y también los votó. Ahí es que lo han quemado esa iglesia, por eso se deshizo esa iglesia y así se quedó. Y las autoridades nada han podido hacer, nada han podido refaccionarlo, ¿no? También. Y por fin así se quedó hasta ahorita, hija, me dice. Hasta ahora no han hecho nada las autoridades, así. Y así hacían recorrido los chilenos para distintos sitios, para acá, para allá, a donde puedan escapado. Eso así se quedó. Que ahora como estamos, yo también pertenezco acá a la comunidad, ¿no? Ahora pensamos, todos los que estamos ahí en la comunidad, refaccionarlo. Esa es la historia de esas fechas que esa iglesia se deshizo. Y todavía de ahí en los otros barrios, como decimos, Tunam, Pomacusma, pensaban, como si no hay iglesia allá, que nosotros también hay que hacer. Y lo hicieron esa iglesia que está allá al frente, ahora allá. Así se hizo. ¿Le dicen iglesia de Catalina Huanca? ¿Cómo dice? ¿Le dicen iglesia de Catalina Huanca? Catalina Huanca. ¿Qué relación hay con Catalina Huanca esa iglesia? ¿Por qué le dicen que es la iglesia de Catalina Huanca? Catalina Huanca le dicen porque en realidad dice la Catalina, dice, estaba queriendo ha encontrado una minita que había por acá y ha hecho túnel de ahí. Aquí había un túnel que colenda con ¿cómo se llama ese sitio? Nosotros le decimos Vitas. Ahí hay un portón grande, ahí adentro ha hecho túnel. Ahí ha encontrado, dice, tesoro, por eso le dicen Catalina Huanca. Y eso muy bien está en la historia en el municipio. Y el municipio le puede informar más detalladamente de esos sitios. Porque nosotros yo de ahí a allá no conozco más. Es el único que ellos... Le estoy relatando de lo que mis abuelitos me contaban así. Y así dice, le han encontrado, dice Catalina, y de ahí ya se fue a otro sitio también, ya a otros sitios. Ya no llegamos a saber ya de Catalina.
¿Qué más ha escuchado de Catalina Huanca usted? De Catalina Huanca, que era una señora muy noble, se apegaba a la gente que éramos nosotros. Más antes no habían estas casas, nada, solamente eran estas casitas son de 2 hermanos. Ese es el único que ellos nomás habían en ese tiempo, ellos vivían. De ahí había por otros sitios lejanos, no era población. Por eso que dedicaron más allá había otra casita también. Dijeron, ¿por qué no podemos hacer la iglesia? Ahí es lo que han refaccionado, dices, esa iglesia, queriendo, pero como digo, vuelvo a repetir, los chilenos lo han destruido. Así era su historia de Catalina. Ella también pensaba estar así con la gente más humildes. Estamos en San Jerónimo de Tunán, estamos buscando algunas referencias en torno a Catalina Huanca, debido a que se suele considerar que Catalina Huanca es originaria de aquí de San Jerónimo, ¿no? Uno de los principales relatos dice eso. El Google Maps nos ha traído aquí al Parque Catalina Huanca, hemos conversado con algunos pobladores y efectivamente aquí existe una tradición muy importante en torno a este personaje. Estamos aquí frente a la iglesia, que bueno, está derribada. Pero lo que nos han comentado es que aquí efectivamente habría tenido protagonismo la señora que estamos, la cacica Catalina Huanca, ¿no? Que había, dice, un túnel que comunicaba a su casa o a la mina, ¿no? Acá hay un relato muy, digamos, común de que dicen que ella tenía una mina, conocía un lugar secreto donde estaba su tesoro, que se comunicaba con las iglesias. Una de estas iglesias es la que estamos viendo aquí. Otra es la iglesia que está en la plaza principal de San Jerónimo, que vamos a ir en un momento, ¿no? Esto también es un poco lo que relata Palma, algo similar, ¿no? Que hay un sitio donde solo algunas personas conocen que hay un tesoro escondido. La persona que nos informaba también señala que no se puede entrar a esa casa, ¿no? Como que entras y mueres, algo así, ¿no? Dice que turistas que han llegado han intentado sacar el tesoro, por decirlo de alguna forma, y luego tuvieron un final trágico, ¿no? Nos encontramos en la parte posterior de la iglesia. Como mencionaba Carlos, posiblemente toda esta zona ha sido propiedad de Catalina Huanca y como podemos observar está al pie del cerro, que tiene relación que puede ser que haya un túnel subterráneo con dirección a la mina. Y mientras Tunán guarda la leyenda, en Pilcomayo se honra la memoria. Nuestro recorrido nos lleva a una parada obligatoria aquí en el Museo de Arqueología y Pinacoteca Catalina Huanca, un espacio dedicado a preservar su historia y la de su pueblo Huanca. Este museo no solo lleva su nombre, sino que permite acercarnos a su legado como cacica y mecenas y benefactora de obras religiosas y populares. Acompáñenos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias, señora Zoraida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Gusto. Bienvenidos a la Casa Una. Nos encontramos aquí con la señora Zoraida Alvarado, que es la gestora cultural y directora del Museo de Arqueología Catalina Huanca. Bueno, primero señora Zoraida, para felicitarla de la verdad por esta iniciativa de este museo. Pensamos que es una iniciativa formidable en la cultura de la región central del Valle del Mantaro y que un poco muestra el aporte cultural que ha tenido esta región a la historia nacional, que no se suele, digamos, conocer como se debería, ¿no? Lamentablemente acá no hay un proyecto político que civilice pues, la cultura, la tradición de la sierra, y estas iniciativas locales siempre son pues, muy bienvenidas.
Bueno, primero sería, ¿por qué el nombre Catalina Huanca, no? ¿Por qué le puse el nombre Catalina Huanca al museo? Primero quiero agradecerle su presencia. Bienvenidos acá al museo, a la casona. Bienvenidos. Bueno, es como proyecto, el museo inicia con una idea de mi esposo, Enrique Morales. Y para poner el nombre fue como un hijo, ¿no? Es difícil elegir un nombre. Y bueno, pero siempre hemos valorado como su función de este museo, de lo que presentamos, de lo que queremos revalorar, de lo que queremos incentivar el conocimiento y el cariño, el amor a la cultura, a la cultura huanca. Por lo tanto, se pensó en una persona idónea y mujer, porque yo lo iba a dirigir, pues yo lo dirijo, es a Catalina Huanca, que acá tenemos atrás hay una escultura de un gran artista, Clodoaldo Alfaro, un gran artista, un gran amigo, que ya no nos acompaña en este plano, pero siempre está con nosotros. Y ahí Catalina Huanca. Y bueno, y todo el valor que representaba como mujer, el cariño a su pueblo, el cariño a la tierra que tenía Catalina Huanca. Y aparte, como una cosa quizás hasta jocosa, se podría decir, todas las piezas de piedra que ven en el suelo, en las paredes, fue el gran descubrimiento, el gran tesoro que encontramos acá, porque todas las piedras que se han construido son de acá. Es como si hubiéramos encontrado el tesoro de Catalina Huanca, pero en forma de piedra, ¿no? Porque a veces nos centramos pensando que solo el oro es lo valorado, pero para nosotros las piedras es la gran fortuna que hemos encontrado acá. Y todas las piezas, como reitero, de muros, pisos, son de acá. Se ha encontrado aquí en este espacio y eso generó la construcción en este estilo. Y dentro de las piezas que hemos podido observar en el museo, ¿cuál es la relación con Catalina Huanca? ¿Qué es lo que hemos podido observar dentro del museo? Que nos pueda comentar eso. Catalina Huanca, como una leyenda, representa el amor a la cultura de su pueblo. Y nosotros, al pueblo huanca, ¿no? Perdón. Y nosotros en el museo presentamos toda la parte agrícola, principalmente huanca, de la cultura huanca. Entonces es un inicio como para representarla toda ella. ¿Y me puede comentar sobre esos morteros? ¿De dónde lo trajeron? ¿Cómo fue por qué, no? ¿Por qué de la zona? Bueno, en el Valle del Mantaro es una costumbre y pienso también en otros lugares. El mortero es un objeto útil para nuestra gastronomía. Y si hay agricultura muy buena, hay gastronomía. La mayoría de morteros de acá son de San Jerónimo, en el que uno presume que era el pueblo de Catalina Huanca. Y la gran colección de borongos, por más que no sean prehispánicos, pero son de San Jerónimo. Es una tierra muy rica en estas piezas, tanto morteros. Tenemos una colección bastante grande de morteros, tanto utilitarios como ceremoniales, y son pues de la tierra de Catalina Huanca. Una cosa, ¿cómo usted tiene algún conocimiento? ¿Qué historia es eso en Catalina Huanca en esta región? ¿Hay narrativas? ¿Cómo solemos ser permitido la oralidad en torno a esta obra? ¿Sabe algo de eso? Bueno, hay muchas historias que se le puede denominar. Uno que era de San Jerónimo. Hay dos escritores que dicen que era de Chupaca, de Mito, pero de lo que sí se sabe es que vivía en el Valle del Mantaro, era muy generosa, era muy católica, y ahí empieza donde se cree que Catalina Huanca era
doña Francisca Pizarro, ¿no? Por ejemplo, en Jauja tenemos ahí en el parque tenemos un busto de Francisca Pizarro, claro. Entonces se cree que, pero doña Francisca Pizarro se sabe que existió, que no es una leyenda. Por eso se crea esa historia paralela entre Catalina Huanca y Francisca Pizarro, que al final puede que converja y que sean la misma mujer. ¿Cuál considera que sería el legado de Catalina Huanca, ¿no? Principalmente en torno a la figura de la mujer en la región central? Vamos a ver la visibilidad que tiene la mujer en el Valle del Mantaro, que es un tanto particular, ¿no? Un tanto particular, porque lo tenemos entonces desde los mismos Toledo, ¿no? Que algunos se relacionan pues con esta participación tan fuerte que ha tenido una mujer en la economía de administración de Juan. ¿Cómo lo percibes eso? Es la palabra poder, a mi percepción, está muy mal enfocada en estos momentos. Y si uno va hacia atrás, creo que no buscaban el poder, sino buscaban armonizar. Cuando uno busca poder, se crea problemática. Y creo que el objetivo del norte andino, de la mujer andina, era la armonización, era lograr esa armonía. Entonces creo que la palabra poder quedaría un poco de lado. Y como mujer, Catalina Huanca, sea mito, sea realidad, creo que era su función principal, era eso, armonizar. Tenía una armonía con su pueblo, tenía una armonía con la naturaleza. Entonces creaba ese momento, esa cultura de paz, ¿no? El querer ayudar a su pueblo, el querer trabajar en conjunto con él. Entonces creaba una armonía. Ese es el legado, creo que principal de la mujer como figura de ella, ¿no? Y señora Zoraida, ¿qué más comentó sobre la percepción de los visitantes ante el museo y la persona de Catalina Huanca? Me siento contenta porque mucha juventud es la principal ahora interesada de venir. El museo principalmente tiene proyectos educativos donde trabajamos con los colegios, tanto inicial, primaria, secundaria y también con superior. Pero en estos últimos tiempos tenemos mucho esta de la juventud y eso me da mucha satisfacción, mucha alegría, con ganas de seguir trabajando, innovando algunos programas, porque los museos no son estáticos, que no son expositivos, tienen una parte muy grande que es la conectividad afectiva que debe haber con los públicos. Entonces, y cuando llegan acá, tratamos de lograr eso. Y la conectividad de allá, bueno, ¿y por qué es Catalina Huanca o por qué se llama? Es muy importante, ¿no? Saber cómo era la realidad, por ejemplo, nuestro atuendo, conocerlo, cómo era, porque estamos acostumbrándonos de los años 79 para adelante, ¿no? Todo el colorido, y nos olvidamos que cada pueblo es increíble. Que cada distrito, cada pueblo haya tenido su propio sombrero, su propia manta, su propia pollera, sus propios colores, sus propios textiles, ver toda esa variedad y conocer toda la variedad que tenemos, tanto hay en el patrimonio inmaterial como material, pues es increíble, ¿no? Y la gente se está dando mayor cuenta, está valorando, sin dejar de lado a la modernidad, porque si nuestras raíces no las entendemos, no las queremos, no las valoramos, estamos sobre algo en el aire. Muchas gracias, señora Zoraida, por el hermoso lugar que tiene esta persona, Catalina Huanca, el museo. Muchas gracias por la visita, gracias por estas preguntas y pues espero bienvenidos al programa, felicitaciones por este espacio, que es muy requerido en esta zona, un poco más de cultura. Gracias. Bien, vamos a continuar con un recorrido aquí en la casona de Catalina Huanca.
Carlos, aquí podemos observar una amplia variedad de morteros que vienen de una colección de San Jerónimo. Y este museo de Catalina Huanca comienza como los primeros huancas habitaban en las cuevas con sus pinturas rupestres. Aquí también podemos ver, ¿no? Unas significaciones que han hecho aquí en el museo de los abrigos rocosos, ¿no? Estos son 10.000 años antes, en toda la antigüedad, de lo que vivían todo en lo que era en las cuevas. De acá pasamos a los inicios de la agricultura, cómo ellos iban en tema de caza y de agricultura, no iban cosechando, y vamos a ver las primeras viviendas huancas y todo ese proceso de la evolución, primero con rocas, luego ya mezclando la roca con la paja, luego ya tierra con piedras, y vamos a llegar a los que son las tejas, ¿no? Inca. Claro. Desde la parte inca a la parte española. Exacto, la parte de Inca y lo que casi ya todos conocemos, ¿no? Lo que son de adobe, las tejas, las puertas de madera, y ya la conquista española, ¿no? Ya lo que trae todo lo que es la parte religiosa. Aquí en el museo también podemos observar piezas que han encontrado de lo que es la caza de animales con los instrumentos, ¿no? Los instrumentos de caza, los instrumentos netamente que en esa época, en la época de piedra se podría hablar, utilizaban, ¿no? Los antiguos huancas. Y esto lo que ya vemos acá es parte de su tecnología agrícola. Igual, ¿no? A base hecho de piedra con lo que cultivaban la tierra. Aquí vamos a observar diferentes también morteros, asadones, cuchillos, boleadoras, que también viene dentro de la tecnología lítica de esa parte de esa época huanca. Este museo tiene una característica particular. Varios de los elementos que aquí se están viendo, las piezas museables, son de San Jerónimo de Tunal, según nos han comentado los curadores. Por ejemplo, los morteros que aquí estamos viendo y los jarros que están allá al fondo, ¿no? ¿Por qué San Jerónimo de Tunal? Porque una de las hipótesis muy difundidas que existen es que señalan que Catalina Huanca era originaria de San Jerónimo de Tunal. Entonces los curadores del museo han intentado hacer esa vinculación, ¿no? Entre este museo y lo que se ha encontrado en San Jerónimo de Tunal. Continuando, acá tenemos la tecnología de alfarera de la cultura huanca, donde están las vasijas, platos, cucharas, lo que se ha encontrado, me supongo, en excavaciones, ¿no? Los restos de las vajillas. Y aquí podemos observar la iconografía de la cultura huanca, que está reflejado en sus vasijas, ¿no? Todas las imágenes, los muñequitos, acá hay un muñeco, están los jarrones. Y como ya lo vienes mencionando, los diferentes tipos de morteros. Una cosa que es importante es, la iniciativa que has tenido de ser un museo desde un punto de vista un poco personal, local, ¿no? Esa es una iniciativa de una familia, parece, ¿no? Y eso es algo muy rescatable en el caso de la Sierra Central del Valle del Mantaro, que muestra todo el patrimonio que tenemos, ¿no? Que por lo general está un poco descuidado por las autoridades. Sí, eso es algo que es importante destacar también. Creo que es una iniciativa privada que contribuye bastante, ¿no? A conocer y saber cómo ha sido un poco el proceso histórico de las sociedades que se han establecido aquí, desde el formativo, la etapa lítica en realidad, el formativo, la presencia wari, el estado del intermedio tardío, ¿no? Huanca, Sausa, y la ocupación inca hasta la llegada de los españoles, ¿no? Importante, interesante también lo que estamos viendo aquí, ¿no? Ese material que se ha logrado recopilar, y un poco destacaremos eso, ¿no? Que es por iniciativa privada, ¿no? De la señora que amablemente nos ha acogido y que de un momento vamos a conversar con ella también. Sí, y como mencionas, ¿no? No solamente son los morteros, aquí vemos restos óseos, madera, vemos textiles también, de toda una cultura muy amplia. Y qué bueno que algo privado, familiar,
se pueda conservar de esta manera. Continuamos con nuestro recorrido. ¿Qué más nos puedes, así mientras vamos recorriendo este hermoso museo, Carlos, nos puedes comentar sobre Catalina Huanca, que ha estado, como dicen, ¿no? Se cree que era oriunda de San Jerónimo? Bueno, sí, Catalina Huanca es uno de los personajes más significativos de la historia peruana en realidad, sí, y particularmente de la historia de la Sierra Central. Es un mito, una leyenda, es una categoría mítica, como dicen algunos autores, que engloba la presencia de varias mujeres, ¿no? Una de ellas es la que existieron en San Jerónimo de Tunal, pero mujeres de poder han existido en distintas partes en el valle. Aquí han existido cacicas muy ricas, muy poderosas, ¿no? Y parece que el recuerdo de ellas se ha englobado en esta categoría que conocemos como Catalina Huanca, ¿no? Que es lo que poco vamos el día de hoy a desentrañar, digamos, ¿no? ¿Cuál es esa esencia? Vamos a ahondar más sobre toda esta leyenda de Catalina Huanca. ¿Cómo son las mujeres, ¿no? Que significan todo eso de Catalina Huanca. Vamos a ingresar acá a una significación también de la vivienda de esa época, ¿no? Vamos a pasar las puertas, como dicen, antes eran más pequeñas. Esta es la representación de las viviendas de esa época, pequeñas, de altura, las cocinas a leña. Esto, por ejemplo, la imagen que tenemos allá es de Tunamarca, parece, ¿no? Tunamarca. Sí, por los círculos también, ¿no? De la ruina. Esta parte es Sausa, ¿no? Y estamos acá en Pilcomayo, es la parte de Huanca, ¿no? La parte de Jauja es la que está en Tunamarca. Pero tienen construcciones similares de vivienda, ¿no? Son viviendas circulares que están en la parte alta de los cerros. Se ha intentado hacer esa recreación en este museo. Sí, aquí está mezclado entre lo que es el barro, que sería la tapia, con madera y piedras, ¿no? Como podemos observar aquí, este otro espacio, que es más... Parece que intenta recrear un malqui. Malqui, ¿qué es malqui? Malqui es un ancestro, ¿no? En el mundo andino, en la cosmovisión andina, los muertos tienen una función muy importante. Conviven en realidad con los que están vivos, ¿no? Los muertos, ¿no? Los muertos son las malquis, ¿no? La momia que se conserva. Se podría dar como entender que este era como una zona de sus rituales donde tienen sus ancestros, algo así, ¿no? O que los tienen como que enterrados. El malqui por lo general está expuesto está en la plaza, ¿no? Bueno, y aquí vamos a bajar un poco más todavía y vamos a ingresar a otro ambiente donde parece como una sala de reunión, ¿no? Una ceremonia, ¿no? Es donde hacían sus ceremonias. Bueno, este ambiente hace una recreación de un ambiente de ceremonias, ¿no? Ceremonias rituales, políticas, económicas, donde los jefes, los dignatarios se habrían reunido y tomado decisiones en torno a cuestiones políticas, culturales, económicas. Se ha intentado hacer esa recreación de un lugar cerrado donde se toman decisiones. Privado, ¿no? Privado. Algo privado. Ceremonial, ¿no? De naturaleza ceremonial. Es un poco la característica que tiene esto. Y me parece algo peculiar, que parece como que si siempre todos tienen a lo del sol, ¿no? A lo del sol, siempre con un respeto a sus apus, a sus divinidades. Y este fue el recorrido dentro del Museo de Catalina. Si ustedes desean conocer más sobre esta cultura huanca, los invitamos a visitarlos. Están ubicados a unos cuantos metros del cruce de Pilcomayo. El Museo y Pinacoteca Catalina Huanca es un lugar lleno de magia y serenidad. Su apacible capilla invita al recogimiento, mientras sus salones rebosan de arte que celebra nuestra historia y cultura. Rodeado de jardines y naturaleza, este espacio nos transporta y nos conecta profundamente con nuestras raíces huancas.
invitándonos a recordar y valorar el legado que nos une. Catalina Huanca es una figura que nos remite a mujeres de poder que entendieron su tiempo y actuaron para transformar su realidad. En ella concluyen historias, leyendas, mitos y resistencia. Un símbolo que nos invita a reencontrarnos con lo mejor de nuestras raíces. Gracias por acompañarnos en este viaje que hemos hecho en torno al legado de esta notable mujer. Nos vemos en el siguiente programa, Entre Cultura e Historia.